Bien, lo que me ha correspondido exponer hoy día es una experiencia que es la aplicación de la metodología de enseñanza COIL en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, específicamente en el campus Concepción, y la he titulado Derecho Innova a través de COIL, porque justamente hay tres elementos que son bastante importantes y que en mi juicio son fundamentales al momento de poder abordar esta temática. En primer lugar, ¿no es cierto?, la tradicional enseñanza del derecho. Segundo lugar, la innovación en la enseñanza del derecho y cómo la herramienta del COIL ayuda justamente, o me ha ayudado, y ha ayudado a mis alumnos, que es lo más importante, en relación a la enseñanza y el aprendizaje del derecho, concretamente el derecho penal. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, se realizó, como ya les he señalado, una metodología de enseñanza a partir del COIL entre los meses de abril y mayo de 2023, es decir, hace muy poquito, pero cuya planificación comenzó el año pasado y continuó en marzo, tan pronto se inició el año lectivo. Este COIL fue desarrollado de manera conjunta por nuestra universidad, conmigo, digamos, en este caso como docente responsable, y la Universidad CEU San Pablo de Madrid, España. Ya les voy a contar algunas particularidades de este centro de estudio y algunas cuestiones operativas, digamos, que fueron surgiendo a medida que íbamos planificando y sobre todo ejecutando esta, esta metodología. ¿Cómo llego al COI? ¿Cómo llego al COI? Bueno, yo, a pesar de que llevo algunos años de docencia en nuestra universidad y otras más en una universidad cercana, no me había aproximado digamos, a la herramienta COI, a esta metodología. Y el 15 de noviembre del año pasado se nos invita a participar en un taller presencial de COI en el campo de Inavío, en nuestra universidad, para aprender justamente sobre esta innovadora metodología y con base, de alguna otra manera, a esta iniciativa de querer internacionalizar la asignatura. Les cuento que yo, bueno, por otras áreas de mi profesión me correspondió ir a un país vecino a instruir a algunos fiscales el año pasado, justamente en el mes de noviembre, por lo cual, y otras veces había ido también a otros países de Latinoamérica, también en función docente, por lo cual algo de experiencia tenía en contacto, digamos, internacional, de docencia internacional, en el ámbito en que me desenvuelvo, que es el derecho penal, y por lo tanto me llamó fuertemente la atención, en base a esas experiencias, esta iniciativa, y por qué no poder quizás dar una integración un poco más internacional a lo que es la asignatura de derecho penal, la parte general del derecho penal, que son básicamente las cuestiones básicas de derecho penal a alumnos de tercer año de derecho. ¿Por qué? ¿Por qué surge esta inquietud de poder desarrollar esta metodología? En primer lugar, por una cuestión innovativa, digamos. A mí, en lo personal, me gusta mucho la innovación. Creo que es una palabra clave en lo que es el ejercicio no solamente de mi función profesional, sino también docente. Y yo lo veo como algo bastante positivo. Es un concepto que a mí en lo personal me gusta mucho, de ir buscando, digamos, cuestiones que vayan mejorando la calidad y los procesos en relación a aquello que estamos realizando. Segundo, por lo tanto, ese concepto ya me gustaba. Segundo, porque se pretende realizar esta metodología en derecho, que tradicionalmente es una facultad en la cual, o había sido, algunos, los profesores, digamos, habíamos sido muy poco permeados por la metodología COIL. Hasta donde se nos señaló, digamos, no existían experiencias COIL en la Facultad de Derecho, al menos en el campus Concepción, versus que esta era una realidad ya bastante, digamos, grande en otras facultades. Por lo tanto, no solamente el desafío está en innovar, sino que también que se innovara, digamos, en la Facultad de Derecho, al menos en nuestro campus, en que tenía poca experiencia o casi nula experiencia en este tipo de metodología. En tercer lugar, innovar en cuanto a la enseñanza del derecho. Sin duda alguna, y esto podría dar un seminario completo, ¿no es cierto?, la enseñanza del derecho, desde luego, va en evolución. No es la misma que yo tuve, a la cual hoy día estoy de alguna u otra manera practicando con mis alumnos. Por lo tanto, generar un plus, generar una innovación justamente en lo que es la enseñanza del derecho y del derecho penal en particular,
me parecía también algo bastante atractivo y veía ahí un potencial de crecimiento, no para mí, sino que para mi salud. Sobre todo que se están aproximando a lo que es los principios básicos de una asignatura que es la que les imparto, que es la de Derecho Penal. Son alumnos de primer semestre de Derecho Penal, que están en tercer año, pero de primer semestre de Derecho Penal, que están recién asomándose, digamos, a las instituciones básicas de esta disciplina. Y desde luego, esta innovación mirada desde el punto de vista de la globalización, que es una realidad que la tenemos, digamos, inserta en el quehacer, en todo el quehacer de nuestra vida, digamos, especialmente en materia educativa. Los alumnos y las personas estamos mirando más fuera de nuestras fronteras, redes sociales, etc. Y desde luego me interesaba que mis alumnos, junto con estudiar las normas, los principios, pudiesen tener una visión de que lo que están aprendiendo es aplicable o explicable más allá de la frontera y que son problemáticas o fenómenos generalmente compartidos con países latinoamericanos, especialmente con el derecho continental europeo, entre los cuales está el derecho español. Es decir, que mis alumnos pudiesen entender que esto que estaban aprendiendo conceptualmente en Chile también era enseñado de la misma manera o con la misma énfasis, digamos, desde luego, normativa positiva mediante, digamos, o distinta, pero en general en otras universidades. Luego surge la idea, la necesidad, obviamente, de poder tener un partner con quién vamos a trabajar este proyecto, esta metodología, y luego de tantear algunos candidatos, algunas candidaturas, finalmente decidimos contar con la entusiasta, y debo calificarla de esa manera, entusiasta colaboración de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, en su área de Derecho Penal y Penitenciario, con alumnos también que estaban cursando en un nivel similar a los de nuestra asignatura y por lo tanto recogieron el guante y quisieron participar y unirse al liderazgo nuestro en el desarrollo de este código. Luego, entonces, esta universidad fue nuestro partner en esta importante actividad. Designaron una coordinadora académica y con ella nos empezamos a contactar directamente el año pasado, digamos, y para empezar a trabajar y empezar a echar un vistazo y empezar a estructurar esto tan pronto volviéramos de las vacaciones de verano en Chile, digamos, en el mes de marzo. ¿Cuáles fueron los objetivos de este proyecto, digamos? Básicamente, a través de esta metodología, realizar un estudio de derecho comparado entre Chile y España sobre un específico tipo de delitos, que son los denominadas agresiones o delitos sexuales. Desde la perspectiva de la parte general, que era la que tenían mis alumnos, estaban cursando mis alumnos, y de la parte especial del derecho penal que estaban cursando los alumnos españoles. ¿Por qué este tipo de delito en particular? Obedeció al hecho de que justamente los alumnos de la Universidad CEU San Pablo, España, estaban estudiando este tipo de delitos. Entonces, para que pudiese ser útil en ambos continentes, la metodología y la temática, decidimos en conjunto abordar este fenómeno desde la parte general del derecho penal en mis alumnos y de la parte especial del derecho penal los alumnos españoles, creando, digamos, de alguna otra manera una conjunción bastante virtuosa de análisis un poco global de lo que fue de esta manera. Y luego, dentro de objetivos un poquito más específicos, estuvieron la de aplicación de conocimientos teóricos para la resolución de problemas, comprensión y análisis crítico de las instituciones, comunicación en línea y uso de herramientas digitales. Vamos a ver que los alumnos tuvieron que conectarse ellos fuera de los horarios de clase, en línea, en grupos mixtos chilenos-españoles, digamos, que de alguna otra manera pudiesen interactuar entre ellos para poder resolver y exponer los casos a través de la construcción colaborativa del conocimiento, crear, desde luego, relaciones interpersonales e internacionales, desarrollar las habilidades profesionales y desarrollo de habilidades sociales y comunicativas también interculturales. Quizás todos estos objetivos fueron los que quizás modestamente en un primer momento establecimos para esta actividad. ¿Recibí apoyo? Por supuesto, y aquí un 100% de apoyo, no solo del programa COIL del Departamento de Globalización de la Universidad, Valentina Maturana, Macarena, también desde Santiago,
sino que también el apoyo absoluto de la Facultad de Derecho del Campus Concepción. Es decir, desde la directora de la carrera, Bárbara Iván, Florencia Mozo, Wendy Nostroza, etcétera, todos siempre recibí un completo apoyo en la realización de esta actividad, así que mis reconocimientos a todas ellas, digamos que sin duda alguna, sin soporte, quizá habría sido mucho, muy difícil o quizá un poco imposible poder desarrollar esta perspectiva. Así que un pleno apoyo de la facultad en todas las instancias que ya he mencionado. Metodología. ¿Cuál fue la metodología utilizada? Bueno, en primer lugar, no solamente fue el momento, un primer momento, digamos, de acercamiento a la problemática COVID, participando personalmente en algo que desconocía a través de estos talleres presenciales, como les dije, algunas charlas, con la colaboración, ¿no es cierto?, de Santiago, sino que también ya una vez hecho el contacto a través de Valentina con lo que es lo que es el partner, en este caso, tomando un contacto directo con la docente responsable de España, empezar a trazar líneas gruesas de cómo íbamos a diseñar esta jornada, diseño de clase, diseño de caso, todo a partir del mes de marzo, viendo en perspectiva la ejecución entre el 15 de abril y el 15 de mayo, es decir, un mes. Esto implicó también incorporar estas actividades COL, y eso es bastante importante, dentro de lo que es la programación de la asignatura. Voy a ver, digamos, les voy a decir un momento cómo operamos en la práctica. Importante también, y por eso lo quise destacar, la motivación de los alumnos. Es decir, apenas se planteó esta posibilidad y empezamos a trabajar, desde el primer día de clase les empecé a anunciar a los alumnos que se venía esto, el COVID, que venía, íbamos a innovar este semestre, que se prepararan, porque en el fondo iba a haber una actividad de alguna otra manera también calificada en cuanto a su participación en el COVID, y de esa manera, digamos, también ir motivando a los alumnos que iba a hacer una experiencia internacional, etcétera, etcétera, lo que también fue bastante positivo, como les pasaré a decir. Bueno, la ejecución misma del COIL se produjo entre el 15 de abril y el 15 de mayo a través de 4 sesiones sincrónicas de 6 horas de clase, o sea, de 6 horas en total, a eso me refiero, una hora y media que es la hora de clase, el módulo de clase en 4 semanas. En estas 4 semanas, a través de una conexión vía Zoom, se conectaban los alumnos españoles a mis clases en Chile, y a partir de esas se generaron las instrucciones a través de la metodología de casos, se formaron grupos de trabajo, a cada uno se le asignó un trabajo, un caso que tenían que desarrollar desde la perspectiva de la parte general, parte especial, y previamente a eso, las primeras sesiones, yo abordé desde un punto de vista teórico, conceptual, aquello que posteriormente se iba a abordar desde el punto de vista práctico. Es decir, las primeras clases fueron clases magistrales, online, en modalidad HyFlex, con participación de los alumnos españoles, para lo cual tuvimos que modificar un poco los horarios, porque cuando se ejecuta el COIL, existen 6 horas de diferencia con España. Entonces mis clases eran a las 1 de la tarde, entonces tuvimos que modificar los horarios de clase para poder generar, ¿no es cierto?, un tiempo adecuado, no solamente para que mis alumnos estuvieran presentes en estas salas virtuales, sino que también especialmente los alumnos españoles no fuese tan tarde en España. Y mientras tanto, digamos, entre las clases, un trabajo de grupo online a través de las herramientas informáticas proporcionadas por la universidad, digamos, y en base obviamente a los elementos que cada uno de ellos contaba, básicamente trabajo en grupo en línea. Se le entregó a cada grupo un caso, y al final, en la última jornada, se les señaló, bueno, qué es lo que se pretendía que contestaran o solucionaran respecto a cada uno de esos casos, y el último día cada uno de los grupos expuso digamos, la situación, las conclusiones a las cuales llegaron, las cuales fueron evaluadas. En lo personal, ¿cómo fue evaluada la excelente COIL, esta experiencia COIL? Me parece que no cabe otra calificación que excelente. No solamente porque creo que se han cumplido todos los objetivos que se tuvieron en vista al momento de desarrollar esta herramienta, esta metodología, ¿no es cierto?, esta experiencia, sino que también en las encuestas reactivas que le apliqué a mis alumnos,
aquellos que contestaron en general, casi por unanimidad, lo consideraron una experiencia bastante positiva. Cada uno de ellos recibió un certificado posteriormente de participación en esta actividad firmado, digamos, por la dirección de la Universidad CEU San Pablo de España, que los remitió. Por lo tanto, cada uno de ellos, de los alumnos, se llevó una certificación internacional física, digamos, con ello. Esta actividad además fue evaluada y fue considerada dentro de uno de los controles de la asignatura, por lo tanto también allí había un plus para que pudiesen poner cada uno de lo mejor de sí para llevar a cabo esto. Hubo bastante interacción entre ellos y los compañeros españoles, mucha participación entre clases con el profesor en cuanto a dudas, etc. Así que desde esa perspectiva, digamos, creo que el éxito es la palabra que mejor define, digamos, la evaluación. Ahora, hay cosas que mejorar, sí, desde luego. En lo personal, digamos, claramente en una nueva experiencia ya tendré este insumo, pero algunas cosas que hay que considerar, más allá del apoyo, digamos, que se nos brindó siempre, pero considerar, por ejemplo, las diferencias horarias. Si es una universidad europea, hay que considerar, digamos, que en esta época son 6 horas de diferencia. Entonces, salvo que en Chile tengamos clases a las 8 de la mañana, digamos, que permite de alguna otra manera ajustar los horarios al mismo horario de clase de la Universidad Española en este caso, no se dio esto. Entonces, hay que considerar de alguna otra manera también la diferencia horaria en el momento de elegir los partners y la época del año en que nos encontremos. En verano son 4 horas, en invierno son 6 horas de diferencia, al menos con España. Segundo, la metodología COIL lleva tiempo en cuanto a su ejecución. Aquí yo dediqué 4 clases, 4 módulos de clase, 1 hora y media, para desarrollar las actividades presenciales y online. Entonces, dentro de lo que es la distribución del trabajo semestral o la planificación del semestre, hay que considerar que son 4 clases menos, comillas, para pasar materia. O sea, la materia se pasa igual que otras modalidades, pero al menos hay que considerar, digamos, de alguna otra manera, ese tiempo para los alumnos. Y lo tercero también, si se va a utilizar una modalidad, una metodología a través de salas HiFlex, etc., determinar, digamos, previo al inicio de las clases, que justamente sea una sala HiFlex la que se nos asigne para desarrollar las clases en general y especialmente esta, y reservarla con anticipación, digamos, para efectos de llevar esta metodología. Así que, bueno, eso ha sido la experiencia en general. Una muy buena acogida con nuestra universidad partner en España, con los directivos, con la docente encargada. Así que creo que es una excelente iniciativa recogida. Su implementación obviamente va a seguir siendo objeto de evaluación y creo que es una cosa que demuestra que se puede innovar, aun en las áreas más tradicionales de la enseñanza, de la disciplina, todavía es posible darle un contenido innovativo, en este caso, digamos, a través de esta metodología, a través con una universidad extranjera, etc. Y lo más importante, creo yo, para mis alumnos, y con esto cierro, eh, darles a entender que ellos estudian derecho y no estudian leyes. Y ahí hay una gran diferencia. Digamos, estudiar las leyes, para aquellos que no son abogados, ¿no es cierto?, significa estudiar un texto positivo, un texto normativo que puede cambiar en cualquier momento. Nosotros enseñamos y ellos estudian derecho, que son grandes principios que se aplican y que pueden tener un reconocimiento al menos, ¿cierto?, en ciertas áreas digamos, del área geográfica latinoamericana, europea, y se sienten pertenecientes también a un campo más amplio del conocimiento. Bueno, eso es cuanto he querido venir a expresarles en estos 20 minutos. Muchas gracias, Mauricio. Excelente la experiencia. Solo, bueno, preguntar lo que te señalabas, efectivamente, lo que me gusta bastante de la experiencia COIL que hiciste tú en Derecho, es que en el fondo innovar no solamente desde el romper los esquemas docentes de cómo incluso uno fue estudiante, en este caso, en tu caso, de alumno de Derecho, sino que también con una tradición completa. O sea, hasta los alumnos esperan una cátedra que es distinta y cuando vienen innovaciones de este tipo, los alumnos igual se les mueve un poco el piso, entonces hay que luchar contra varias cosas y eso es bastante loable mirado desde la docencia.
vamos a responder, por el tiempo estamos bastante bien, así que vamos a responder algunas preguntas acá, las voy a seleccionar para ver cómo podemos darle respuesta. Una de ellas tiene que ver con ¿qué es lo más difícil de innovar en la carrera de Derecho o cuál fue la primera, bueno, la piedra de tope? Un poco, creo que lo abordaste quizás al final, que era el tema de los horarios, quizás, si ese fue el mayor problema, porque efectivamente cuando estamos con una universidad partner que está al otro lado del mundo, el tema del horario es complejo y ahí me imagino que fue ese o fue adicionalmente otro tipo de dificultades que tuvieron que, digamos, salvar, digamos, para poder hacer la implementación. A ver, yo creo que tú muy bien lo señalas. Yo creo que la principal dificultad fue justamente el tema de la diferencia horaria, puesto que, si bien es cierto, había entusiasmo por hacerlo de ambas partes, pero como España se sumaba a nuestra iniciativa COI, ellos se sumaban a nuestros horarios, tuvimos que generar de alguna otra manera un cambio en mi horario de clase, el horario de mis alumnos, para poder ajustarlo a que los alumnos en España se conectaran a una hora razonable y prudente, digamos, considerando la diferencia horaria. Yo hago clase a las 1 de la tarde, entonces si nos conectábamos a las 7 horas españolas en verano, o sea, iba a ser realmente imposible hacerlo, o muy poco posible. Entonces tuve que ajustar mi horario, adelantarlos 2 horas a las 11 de la mañana, esas 4 clases, para que en España fueran las 5 de la tarde, ya un horario en el cual los alumnos pudiesen conectarse desde sus casas ya a esa altura. Y lo otro yo creo también pelear un poco, pero no fue tanta dificultad, darle a entender a los alumnos que esta era una actividad útil, digamos, porque el alumno en general piensa que algunos, no todos, digamos, pero lo que percibo yo es que a veces los alumnos piensan que mientras el profesor, todo lo que sea distinto a que el profesor esté parado delante de ellos explicando, no es como muy útil, digamos, ¿no? O está perdiendo el tiempo. Entonces yo creo que darle a entender al alumno que aquí también esto es una metodología, ¿no? Que el alumno está aprendiendo, no porque el profesor no esté adelante, sino que esté trabajando ellos en grupo, también están aprendiendo. Entonces yo creo que eso también, romper esa barrera al momento de querer innovar, y que no parezca, digamos, algo nuevo, algo que se está haciendo por hacer algo, no. Que esto tiene un objetivo, que es el aprendizaje. Y de esa manera también va a ser evaluado. Sí, efectivamente, como trabajar con el significado de lo que están aprendiendo y darle sentido a eso. Tenemos otra pregunta porque la que voy a darle como un contexto a lo que viene. En la experiencia COIL, la gracia que tiene no es simplemente incorporar una metodología, sino que desarrolla otras habilidades de los alumnos más allá de los contenidos que van a trabajar, porque en el fondo es una experiencia internacional que desarrolla habilidades o competencias globales de los estudiantes. Entonces, hay una cosa que es bastante que existe dentro del trabajo COIL, es buscar elementos que sean comunes. Por ejemplo, cuando tú señalabas los contenidos que encontraron en el derecho penal, ¿es cierto? El especial allá y el otro acá. Entonces, llegar ahí, digamos. Y también, bueno, la pregunta va relacionada con eso. ¿Cuáles fueron las mayores diferencias que tuvieron que unificar o flexibilizar para lograr con éxito la experiencia? De ahí a no solamente ver el tema de los horarios, sino que los contenidos, quizá el tema del lenguaje, porque hay que ver dónde está ubicada también, a veces el lenguaje es distinto, y eso también es una cosa que hay que verlo con los estudiantes, eventualmente. Entonces, ¿cómo lo vieron ahí? Sí, a ver, yo creo que desde ese punto de vista la mayor dificultad fue que por la diferencia, digamos, estacional, los alumnos españoles iban un medio semestre más adelantado que mis alumnos. Entonces, ellos estaban viendo materias de manera mucho más avanzada que mis alumnos. O sea, contextualicemos, el COI se desarrolla entre abril y mayo de este año, y mis alumnos entraron a clases en la primera semana de marzo en Derecho Penal. Es decir, cuando inician el COI el 15 de abril, mis alumnos tenían 45 días de experiencia en Derecho Penal. O sea, eso es algo mínimo, digamos. Eso implicó que yo tuviese en las primeras semanas, ya visualizando este COI, poder ir generando un trabajo quizás un poco más profundo de lo que naturalmente corresponde, para que ellos pudiesen llegar al 15 ya con algún lenguaje un poco y un conocimiento un poco mayor, básico, pero más amplio, que les permitiese abordar esta diferencia. Ya, los alumnos españoles ya estaban más avanzados, ellos ya había esta materia que yo les estaba pasando, ya la conocían y la habían evaluado, obviamente dentro de su realidad normativa. Pero mis alumnos recién están empezando. Entonces, quizás
el poder atender esa brecha a partir de lo que el profesor puede ir aportando y sobre todo ir preparando en las semanas previas, que yo creo que fue un gran desafío, pero al final creo yo que lo logramos satisfactoriamente. ¿Ah? Sí, mira, efectivamente, y con esto vamos cerrando, destacar un poco lo que tú también mencionabas que tiene que ver con el tema de la planificación. Creo que es fundamental. En un momento tú desarrollaste bastante bien el tema de la metodología. Son 4 sesiones que se realizan mínimo para que sea una experiencia COIL. Entonces eso les da a todos los profesores que puedan estar escuchando un contexto de que no necesitan innovar en toda la asignatura. Se puede hacer un COIL, pero sí se requiere una programación, o sea, ser bastante ordenado, porque hay que cuadrar los horarios, hay que planificarse antes, hay que ver qué contexto tienen los alumnos allá, cuál es el partner. No es una cosa que yo me junto con otro y simplemente parte la asignatura. Hay que organizarlo bastante bien. Y esto yo lo he visto en los otros COIL, no solamente en ustedes derechos, que pueden pensar que puede ser un poco más organizado. Hay que ser organizado en esto y con eso se atiende bastante bien a las demandas que pueden surgir espontáneamente en el desarrollo del COIL. Entonces los alumnos ven también que hay una dedicación al trabajo que eventualmente puede dedicarles una carga académica distinta a una asignatura convencional, digamos, dictada. Entonces, en ese sentido, de destacar también ese esfuerzo que tiene que ver con planificarse, porque hay reuniones previas al inicio de la asignatura que tienen que hacer los profesores de ambas universidades para poder organizarlo, pero me imagino que es recomendable absolutamente para poder implementarlo, ¿cierto? Sí, absolutamente. Yo lo recomiendo absolutamente. Ahora, no, tienen que ser objetivos muy grandes. Pueden ser objetivos muy modestos, digamos, Sí. un programa, una unidad de la asignatura, poder tratarla en conjunto. Cuestiones básicas, digamos. No se trata, digamos, de autoexigirse, digamos. Basta empezar de a poco y en base a experiencia seguir construyendo Exacto. y se puede. Sí, justamente. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Le agradecemos a todos los que están presentes en la exposición y bueno, los dejamos.